Lo anunciábamos antes de la pausa, ya está con nosotros el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, bienvenido, buen día. Buen día, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo está todo? Acá, luchando. Peleando, metiendo para adelante. Pero bueno, con optimismo. El tema que nos convoca es la reestructura o reforma del Estado. ¿Cómo sería la forma más correcta de llamarla? Sí, es verdad. Pues reforma de Estado, he tratado de decirlo, y aparte es un poco lo que hago en la Universidad de la República hace muchos años, desde el Departamento de Ciencias Políticas, que uno puede meter mucha cosa ahí. Uno dice, bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud es una gran reforma de Estado, reformas educativas, la reforma de la previsión social, o si uno piensa creación de una empresa pública o privatización o tercerizaciones que se produzcan, son reformas de Estado. La ley de descentralización son grandes reformas de Estado también. Lo que estamos empujando en esta, yo creo que hay que hacer, y hay que meterle, hincarle más el diente de lo que se hace, de lo que se ha hecho y de lo que se está haciendo en temas de reforma de Estado. Hay que pensar el rol de las personas públicas no estatales, si se necesitan, cuáles son, si su intención original cuando Sayagués Lazo las denominó como personas públicas no estatales y las distintas oleadas, qué lógica tiene, qué estructura tiene que tener presidencia, si tiene que tener unidades colgadas o tiene que ser un centro de pienso. Bueno, son innumerables las discusiones que uno puede tener sobre los vínculos entre Estado, sociedad civil y mercado que hacen a la reforma de Estado. El rol que tiene el Estado desde el punto de vista también ideológico que se tenga cada uno. No es lo mismo gestionar para un tipo de modelo de desarrollo que para otro. Todas esas hacen cuestiones de reforma de Estado. Pero hay un tema que es la modernización de la gestión pública, cómo se gestiona lo público. Y eso está atado a las estructuras estatales también. Por eso es que las reestructuras de los ministerios, que en una primera etapa, y si tenemos tiempo digo por qué me parecen importantes las reestructuras ministeriales, está atado también a la forma en cómo se gestiona el ámbito de diseño de políticas. Y entonces eso tiene que ver, a su vez trae al tema de los funcionarios públicos, es decir, en qué ámbito de gestión le vamos a dar a esos funcionarios públicos, dónde se desarrollan, con qué reglas de juego de alguna manera tienen los funcionarios para poder trabajar. Y eso hace a los temas de carrera administrativa, etcétera, que a la ciudadanía le pueden parecer muy técnicos, salvo el que está adentro del Estado que lo padece diariamente, pero es un poco eso. ¿Y cuáles dirías vos que son las 3 o 4 principales líneas que hay que atacar en esta reestructura que tenés en la mira, ¿no? Hay un ámbito que es de las agencias centrales, si se quiere, del Ministerio de Economía, OPP y Servicio Civil, que son las reestructuras de los ministerios. ¿Qué tipo de ministerios queremos para los objetivos de gobierno que se plantean? Y objetivos en la medida de mediano y largo plazo, si pueden trascender a un periodo de gobierno, pero también cada gobierno tiene derecho a implementar su programa de gobierno y definir las estructuras de acuerdo a los programas de gobierno que quiere implementar. Por suerte en Uruguay tenemos gobiernos bastante programáticos que se atañen a un programa de gobierno. En otros lugares vemos que donde el sistema de partidos está colapsado, la etiqueta de un partido y su identificación ideológica y programa está perdido. Es lo que se le antoja al candidato en su momento. Acá entonces, uno es cómo preparamos a los ministerios para implementar los programas de gobierno. Entonces hay que hacer una revisión de la planificación estratégica, los grandes procesos de trabajo que tienen. ¿Vale la pena desarrollar determinados procesos para estos objetivos o están subdesarrollados los procesos o al contrario, hay procesos demasiado extensos para un objetivo que es pequeñito y con unidades organizativas que se forman para darle una jefatura a alguien que tradicionalmente ha pasado en el Estado uruguayo, y de ahí ver, en cuanto a eso, ver si es acorde la dotación de personal que tengo, con los perfiles adecuados, qué me falta y qué me sobra. Si uno aplica el 3x1, claro, por ejemplo, es fundamental. Si vas a dejar entrar uno cada 3 que se te van, ese uno que sea imprescindible, pero para eso hay que saber muy bien planificar la dotación de recursos humanos y saber lo que las personas hacen, cosa que yo vengo diciendo, o todos los que estudiamos esta materia, vemos que hoy no se sabe con claridad eso.
Claro, yo estaba revisando que en el mes de, ahora, en este mes de junio que pasó, ya hay un decreto de presidencia, el 635, que presenta a los ministerios un plan de reestructura que plantea que ubique si hay funcionarios excedentarios, entre otras cosas, una reestructura, un plan de reestructura de las oficinas para transformar y fusionarlas. Digo, yo te pregunto, ¿en qué condiciones está planteada esa transformación a los ministerios? Y después el objetivo de la reestructura que estaba planteada en la ley de presupuesto del año 2020, ¿no? Se retrasó, la verdad que es exacto. demasiado el retraso si uno quiere ser ejecutivo. Está bien. Pero es para habilitar vino la pandemia, Estado... luego la LUC, que concentró la discusión, pero bueno. No, pero te pregunto porque dice, para evitar un Estado más eficaz en su accionar regulador y prestador de servicios esenciales a la sociedad. Te pregunto, por un lado, lo de los ministerios, ¿en qué condiciones se hace esa reestructura? ¿Cómo serían esos funcionarios excedentarios y cuál sería ese mecanismo? Pero sobre todo, si apunta, que es lo que a veces la gente se pregunta, a reducir, a achicar el Estado, que es parte del discurso de campaña que también se estaba haciendo, que eso también es visto por algunos como una preocupación y por algunos como una buena noticia. ¿Hacia dónde apunta? Es verdad. No es tanto si achicar o agrandar, es qué rol debe cumplir la Administración Central y los ministerios. Y ahí hay una concepción, pero es una concepción que te diría, yo cuando estaba en OPP, elaboré un documento muy grande en otro gobierno, con el rol que debería cumplir la Administración Central y había bastante consenso también. La Administración Central, que es los ministerios, es el lugar donde se diseñan las políticas públicas. Para darte un ejemplo, el Ministerio de Transporte es una área donde tiene que hacer carreteras o hacer mantenimiento de carreteras o tiene que tener el pienso, el diseño de la estrategia de logística, de la estrategia de construcción vial o de puentes o de lo que sea. ¿Qué es lo que se puede hacer todo a la vez o tiene que hacerse todo? El Ministerio de Ambiente tiene que ser un organismo que diseñe políticas de control ambiental y promoción del ambiente, pero además muy buen regulador, un regulador inteligente. Si tú te pasás de rosca en las regulaciones ambientales, podés dañar emprendimientos industriales. Si tú sos demasiado blando en los emprendimientos industriales, puedes terminar dañando el medio ambiente. Lo que quiero decir es que es muy difícil regular inteligentemente para modelos de desarrollo que son cada vez más dinámicos, más rápidos y con amenazas del exterior para el ambiente, el extractivismo, un montón de problemas. Entonces tenés que tener profesionales que sepan diseñar muy buenas políticas públicas, que regulen adecuadamente. No es fácil regular y controlar. Si tú tenés un Estado que en una administración central que el 35-40% de los funcionarios públicos son administrativos, ahí tenés un problema. ¿Un problema si no trabajan o si no tienen una función? No es por eso, es por el perfil. Ajá. La administración central tiene que tener un perfil de diseño de políticas, control y regulación. Tú lo que tenés que tener es profesionales expertos en eso, que conduzcan las políticas públicas. Si tú tenés empresas públicas, ¿quién diseña la estrategia de las políticas públicas? Los ministerios, en que las empresas públicas están en la órbita. Lo que ha pasado tradicionalmente en Uruguay es que las propias empresas públicas diseñan la política. No está así pensado desde la Constitución de 1918 en adelante, no está pensado así la estructura del Estado uruguayo. Está para que el centro diseñe las políticas y provean servicios más la administración descentralizada. Y esto no ha ocurrido adecuadamente. La propia administración descentralizada termina diseñando las políticas. La discusión en el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, el CODICEN, es una discusión muy válida. ¿Tenía capacidad el Ministerio de Educación y Cultura para desarrollar la política educativa o son los organismos autónomos quienes tienen esa capacidad? O sea que la idea es concentrar en profesionales en el diseño, en la administración central. Exactamente, pero esto no se hace el día de la mañana, no quiere decir sacar administrativos para afuera, no es la idea. Si hay cargos que son excedentarios, que dicen porque nos faltan más profesionales, veamos, en el Ministerio de Ambiente. Tú tenías DINAMA antes, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que estaba tercerizada.
Es una privatización del Estado en actividades fundamentales, decimonónicas, esenciales del Estado. ¿Por qué estaba tercerizada? Y porque si son contratos PNUD o contratos CND, no son funcionarios estatales en subordinación, son contratos que se hacen por afuera del Estado, es el Estado paralelo, periférico. Entonces uno lo que tiene que hacer es, esas actividades son esenciales que las desarrollan funcionarios públicos en relación de subordinación. Pues si yo te pongo una multa o exijo o diseño una regulación, ahí sí la administración weberiana tenés que dar garantías para el administrador y para el administrado. Es necesario que sea un funcionario público. A mí no me preocupa tanto que sea un funcionario público, veamos en temas de gobiernos departamentales, si recoge o no la basura, etcétera. No es tan, sin embargo, que alguien que me pone una multa, que sea un funcionario público y no un funcionario contratado, sí me importa. A mí no, digo, a los estados modernos, en definitiva. Hay que dar esa discusión, que no se da. Más allá de la LUC y de la pandemia, todo este tema parece haber tenido, vos lo estabas señalando hace unos minutos, un retraso o no se ha hecho en los tiempos que uno pensaba. ¿Cómo está el tema de los acuerdos hacia adentro de la coalición de gobierno y hacia afuera cuando uno se refiere fundamentalmente a los sindicatos? Hacia adentro de la coalición del gobierno ha habido un acuerdo ahora que tiene que ver con, en definitiva, hablamos de las reestructuras. De las reestructuras el acuerdo que hubo es que se hace una modificación a la ley de presupuesto que entró ahora en la rendición de cuentas, que si algunos ministros creen que no llegan a tiempo con las reestructuras, que va a ser muy complejo por la etapa en la que estamos, puede argumentar el porqué o pedir que se reestructure alguna unidad ejecutora y no todas. Eso es en el acuerdo en cuanto a reestructuras. En cuanto a la carrera administrativa que viene a plegarse, uno dice, bueno, tengo reestructuras, sé qué perfiles necesito, qué perfiles me pueden quedar excedentarios, que no quiere decir que te vayas a desprender de esos funcionarios, hay que reciclarlos, ver cómo en otras actividades pueden ser más útiles de lo que están haciendo acá, como han hecho las excedencias desde que yo tengo memoria, siempre las rendiciones de cuentas se han incorporado leyes que plantean las excedencias como consecuencia de las reestructuras. En los 90 me acuerdo clarito que se hubo un fuerte impulso a eso. 2005, 2010 y 2015. Yo mismo redacté parte en gobiernos anteriores. Entonces, el tema es cómo se hace. Si cuando se declara no sea la persona, sino el perfil. Por eso se da el reaseguro de que si hay un cargo que se declara excedente, luego no podés declarar excedente ese cargo, la persona pasa a ser excedentario y se le busca una redistribución y a los 6 meses contratás para el mismo cargo y el mismo perfil a otra persona, por eso quiere decir que lo que te querías es sacar de arriba de esa persona. Por eso están esos reaseguros en los articulados por lo general. Y después en la carrera lo que hubo es un acuerdo político a nivel de que esto entrara en la rendición de cuentas del año que viene. El tema es que hay que pasarlo por la negociación colectiva, las dos cosas. Exacto. El decreto de reestructura, porque estaba la ley de presupuesto, pero no se pasó por la negociación el decreto de reestructura, cosa que es imprescindible hacer, que es una cosa que hay una ¿Lo habían metido en la rendición de cuentas? No, esa es la carrera. La carrera, bien. Se sacó el decreto. El decreto reglamenta la ley de presupuesto en cuanto a reestructuras. Y después la carrera, lo que tiene que hacerse es, si va a entrar en la próxima rendición de cuentas, con margen suficiente, negociarlo con COFE. Negociarlo no implica conseguir consensos, sino ver si hay cosas para mejorar, cuál es intercambio de ideas, y luego, eso sí, ya se cumple la etapa de negociación colectiva. Es evidente ¿Pero hay que votos? tenemos coincidencia. Votos es por mayoría simple. Lo ideal sería que no fuera por mayoría simple, porque son reformas muy importantes, estructurales, y de ahí el esfuerzo que estoy haciendo desde la Oficina de Servicio Civil, representando al Poder Ejecutivo, en transmitir por qué es necesario una reforma de la carrera administrativa. Porque yo creo que esto tendría que ser algo que se puede lograr con amplios consensos. La última oportunidad es la rendición de cuentas 2023 para que se haga dentro de este gobierno. No se pueden hacer gastos. No se pueden crear cargos de alguna manera. Si tenemos que transformar los cargos en la vieja carrera, en la vieja estructura, a cargos en una nueva carrera, la última oportunidad es la rendición de cuentas. ¿Tenés fe que se pueda llegar? Sí. Y el trabajo está hecho.
Si no estuviera hecho el trabajo, nos preparamos 2 años para esto. Entonces, lo que tiene que haber es humo blanco. Primero la interna, el consenso político interno, y luego la negociación como corresponde. Y tratar de que se conozca el tema. Es difícil que se conozca. Si yo me pongo a hablar de los escalafones y los grados y la disparidad salarial, algunos lo entienden más, los que están más cercanos, y otros menos. Yo lo trato de resumir de alguna forma, decir, hoy en el Estado la gente no tiene demasiadas posibilidades de desarrollarse profesionalmente. ¿Por qué? Porque no puede cambiarse de organismo, porque no hay prácticamente ascensos, porque ascender no implica mucha cosa, salarialmente implica muy poquito. Lo que implica es que si tú te agarrás o tenés algún contacto o te reconocen porque sos muy buen profesional, pero discrecionalmente un jerarca te dice te doy una mayor compensación o no te la doy. Que te la puede dar o sacar a discreción. Capaz que te la mereces, es muy probable que te la merezcas, pero no hay una evaluación objetiva, parámetros de evaluación en el que digas, de acuerdo a estas evaluaciones, me corresponde un desarrollo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los salarios? Porque dice, bueno, quienes trabajan en un banco, por decirlo así, que tienen un buen salario, siempre decían, un portero de un banco tiene un sueldo mucho mayor. Jorge Valle hizo famoso al portero del Banco Central. Es decir, ¿qué pasa con quienes tienen derechos adquiridos? Y notoriamente, claro, capaz que profesionales de otros ministerios no ganan lo mismo que... Los derechos adquiridos no se tocan. No se tocan. Lo que sucede es que nosotros hicimos un esfuerzo... ¿La escala va a ser por tarea? Es por ocupación, claro. No es y por eso va a ser para todo el Estado. De repente somos todos profesionales, pero hacemos todos cosas distintas. Entonces, pero el profesional, en la ficción que tenemos en Uruguay, que luego en la práctica es otra cosa, todos entramos por el mismo salario. Porque es profesional, escalafón A, grado 4, el grado de ingreso. Pero después todos vamos a ganar distintos. Algunos porque tienen en lugares que tienen bolsas de plata que independientemente que seas un profesional te corresponde por estar en ese lugar. Claro. Un ticket de alimentación de X plata y se lo cobran todos los funcionarios. Otros porque dicen, no, si no este profesional lo pierdo, entonces le voy a pagar 100.000 pesos por arriba de su cargo de entrada apenas entraste. Pero por lo menos no se va a tocar los sueldos de los que están ahora, no, eso en primer lugar. No, porque si no nos llenaríamos de recursos. Sería emparejar para arriba y no para abajo en este caso. Lo que vamos a hacer es topear, eso sí. Si tú estás muy por arriba tu salario de lo que vale tu ocupación, del valor que tú le agregás a la sociedad, y eso es un sistema que hay que mostrarlo, cómo se llegó a ese valor, identificar ocupaciones y cómo se valoraron. Qué difícil eso. Yo me pelo por mostrar a la ciudadanía cómo hicimos todo ese trabajo con mucha seriedad desde hace 2 años trabajando. Lo que se te va a estopear, decir, bueno, tu ocupación, tú deberías ganar esto, estás ganando esto otro, pero esto es una mochila tuya, no de la ocupación. Claro. A la que tú desempeñás. Yo tenemos que medio que ir cerrando, pero tengo una más, nos repartimos una y una. Entusiasma mucho este tema, justamente es sobre las compensaciones. No. Porque también esto, y supongo que esto lo habrán pensado, es quitarle poder a muchos jerarcas dentro del gobierno. Ese es el tema. ¿No? Porque ellos manejan la administración muchas veces, y no estoy hablando de este gobierno, de cualquier gobierno. Porque hace 40 años no nos podemos mover. Con compensaciones. ¿No? Y hay compensaciones para acá. Los propios COFE dice, el problema no somos nosotros solamente, es adentro también porque tú estás tocando estructuras de poder, pero también tocas estructuras de poder sindicales que tienen acuerdos locales para mantener esas compensaciones. Señor. Entonces uno lo que está tocando son muchas estructuras de poder, pero en realidad es para el funcionario, para la gran mayoría de los funcionarios que no tiene voz directamente para decir es injusto, y sobre todo para que no se nos vayan los jóvenes talentosos, que el 90% de los que se nos van tienen menos de 35 años, pues no te aguanta estar en un lugar sin moverse y sin posibilidad de desarrollarse. Y yo cuando digo provocativamente, no estamos pronto para un teleceo, digo, ya no sé cómo generar el sentido de urgencia, es para que la gente joven tenga posibilidades y desarrollarse, y no entre por la estabilidad o entre con entusiasmo y al año se te pincha. Dicen, es todo igual, acá lo que hay que hacer es tener contactos. O sea, tengo que empezar a cambiar esto. Si hay mejores ideas y mejores propuestas, bienvenidas. Lo que hay que hacer es hablarlo. Corrado, ya tenemos que ir cerrando, pero a mí me gustaría preguntarte, que de alguna manera ya estaba planteado, ¿no? Es decir, ¿qué hace que ahora pensás que va a salir esta reforma del Estado cuando se ha intentado en los gobiernos anteriores desde hace por lo menos
4 o 5, que además tú tuviste una parte importante que te llevó a renunciar en su momento, que no salió. Hay otra madurez también. Sin intentos ¿cómo decir?, acumulaciones anteriores, en los gobiernos del Frente Amplio se hizo una cosa muy importante, que todo ese sistema de compensaciones se las dividió en 4 categorías. Las que se llevan el 85% del dinero son unas que se llaman especiales, que ya nadie se acuerda cuando vas al ministerio y de dónde surgió esto, no sabe nadie. Pero es muy importante ese trabajo. Si no se hubiera hecho ese trabajo, nosotros nos hubiéramos encontrado con una jungla de compensaciones que nadie las entiende. O sea que hay acumulaciones. Quizás los conocimientos que teníamos hace 10 años, 15 años, no somos los que teníamos ahora. Yo tuve la oportunidad, gracias a la Universidad de la República, de que me financiaran pasajes para Canadá, Nueva Zelanda, cuando fui en misiones en gobiernos anteriores, y fui aprendiendo lo que era moverse al sistema de ocupaciones, que antes no lo teníamos tan claro. Y es para donde se mueve el mundo, donde va la OECD, Brasil, y otros. Entonces, tenemos otra madurez para poder analizar el modelo, estudiarlo. Armamos un equipo muy potente. Hace 2 años estamos estudiando funcionario por funcionario, qué es lo que hace, cuánto gana. Y entonces, y además, creo que hay también una voluntad política de un presidente de la República que se comprometió con esto. Hicimos 2 presentaciones a Consejo de Ministros. Y yo creo que eso es muy importante también, que haya una voluntad política, pero además que se sume a acumulaciones que vienen y a un conocimiento técnico que te permita desarrollar. Antes no estaba muy claro el modelo hacia dónde que había que transformar. Conrado Ramos, muchísimas gracias por visitarnos. Esto a cuenta de mucho más, porque además, hoy nos decías antes de comenzar que hacía mucho tiempo que no venías de visita por acá, por TV Ciudad. Así que ahora, con todo este tema arriba de la mesa, seguro que no va a ser la última vez que te recibimos. Y además soy un televidente. En mi casa nos gusta mucho y toda la estructura que se ha creado y el tipo de periodismo que se hace. Conrado, muchísimas gracias. Y bueno, y suerte con este emprendimiento. Que el que lo logre, como decís vos, se ha acumulado, pero el que llegue, en definitiva, el que pase la barrera de la reforma del Estado, sin duda alguna va a quedar para el recuerdo. Y que no sea botín de un partido. Eso es muy importante, ¿no? Si no, es como la ley de medios. Son reformas, en tu caso, del Estado, con gran consenso necesario. Y tendría que lograrse. Si no se logra, yo creo que hay que avanzar igual, pero no cejar en la búsqueda de consenso. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, Pilar. Una pausa y ya venimos, ¿sí?